¿Cuántos hemos escuchado hablar de la sabiduría? Y cuando escuchamos la sabiduría, sobre todo en este tiempo que nosotros hemos decidido buscar a Dios, pues desde que nos salvamos, pues hablamos de la sabiduría y pensamos que eso es algo como por allá recóndito, metido de tal manera que solo es para quién, un erudito, un exégeta en la palabra, como que es algo escondido totalmente. Escondido está, pero en Cristo Jesús. ¿Cuántos conocemos a Cristo? Amén. Entonces creemos que la sabiduría es que tengo que hacer un curso impresionante para conocer a Dios y ser sabio. Sencillamente en la relación íntima con Dios usted se hace sabio. ¿Cuántos dicen amén? No más. En la relación cuando usted busca al Señor Jesucristo, se hace sabio. Y es la cosa más fácil del mundo. Pastor, ¿cómo dice eso? Lo que pasa es que toma tiempo. Y si yo no saco el tiempo para que Dios sea mi prioridad, como decía el hermano Néstor ahora, pues voy a hacer otras cosas y no voy a ser sabio. La revelación viene por la intimidad y la búsqueda de Dios. No necesita ser quien sé yo, tener el intelecto más grande, un coeficiente intelectual grandísimo. No, no necesita nada de eso. Necesita disponer el corazón y dedicarse a buscar a Dios. Y va a tener sabiduría. Quiero predicarle un sermón esta mañana que le he titulado Caminando en la sabiduría de Dios. El Señor quiere que seamos sabios para que podamos disfrutar las bendiciones que Él anhela darnos. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Efesios 5, 15 al 17, por favor. Cuando esté conmigo me dice amén. Versículos muy conocidos, pero muy profundos, muy sencillos, que si los ponemos en práctica vamos a hacer ¿qué? ¿Qué? Sabios. Efesios 5, 15 al 17. ¿Está conmigo? Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos, Rey poderoso. Por el poder de tu Santo Espíritu, nos ayude, nos levante, nos fortalezca. Y por sobre todas las cosas, danos sabiduría, discernimiento, para poder entender el mensaje que nos quieres enseñar esta mañana. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice, amén. Amén. 3 versículos, ¿los conocía? ¿Sí o no? Muy conocidos. ¿Quién escribe aquí? Un hombre que se hizo sabio al entregarle su vida a Jesucristo. Aparentemente Pablo conocía la palabra, estudiaba en la mejor universidad, todo lo que quiera, pero ¿era sabio? ¿Por qué no era sabio? ¿No conocía? ¿Qué hacía? Y después de perseguirlos, ¿qué hacía? Mataba a cristianos. Sabio, porque estudió en las mejores. Daniel decía esta mañana en el estudio, un hombre que decían que era muy buena gente, muy reconocido y tenía 30 chulos encima. Mató a 30, imagínense, para que nosotros no caigamos en errores, porque vemos caras, corazones no sabemos. Dice el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Cuidas tu manera de vivir. 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Estás aprovechando bien tu tiempo? 17, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Piensas antes de actuar. El pasaje de hoy, el apóstol Pablo enseña cómo cultivar un estilo de vida de justicia. Da 3 instrucciones sobre cómo tomar decisiones piadosas en él, que se apeguen realmente a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Vamos a ver estos 3 puntos y nos vamos a dar cuenta, cada punto tiene un versículo de esto y nos vamos a dar cuenta ahondando porque son muy sencillos, muy simples, pero poco ahondamos en ciertos versículos que yo sé todo eso es fácil. Queremos escuchar versículos como que nunca hemos oído ni nada. La Biblia dice que si no vamos a cuidar bien las riquezas celestiales, ¿cuánto nos va a entregar?
las terrenales, ¿cuándo nos va a entregar las celestiales? Primeramente te quiero hablar, tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Cuántos cuidamos la manera de vivir? De todo, no es por el qué dirán, pero debemos ser un testimonio realmente. Y aun cuando no estábamos en Cristo, si uno no cuida su manera de vivir, ¿qué le puede pasar? O cae en una cárcel, o lo mata, o se enfrasca, se endeuda y queda totalmente deshecho. El versículo 15 nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Exhorta a los cristianos a vivir con intencionalidad y cuidado extremo en su conducta diaria. ¿Cómo está nuestra conducta diariamente? Significa examinar el comportamiento para vivir sabiamente conforme a la voluntad de Dios, en lugar de actuar sin propósito o imprudentemente. Antes de conocer a Cristo había propósito en su vida, de pronto sí, propósitos humanos, de una carrera, de un éxito, de una casa, de un carro, de un viaje, de tener hijos, de casarse, una cantidad de propósitos. No es que sean malos ni pecados, pero cuando están apartados de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Los hago a mi manera, como yo quiero, acelero el tiempo, busco atajos, hago cantidad de cosas realmente sin preguntarle a quién. Sin preguntarle, muéstrale dónde está el baño. Sin preguntarle a quién. No le preguntamos a Dios, absolutamente. Y eso nos lleva, siéntense acá, a hacernos la pregunta: el propósito de Dios. Dios me dio una vida con propósito a mí. Yo hice muchas cosas, quería y tenía el propósito, era llenarme de plata. De la manera que fue, tuve mucho dinero, pero había vacíos en el corazón. El propósito de hoy en día que yo entendí es el servicio a Dios. En medio de todo lo que hago, que sé que soy un hijo de Dios y me llamó a servir. Y vivo para realmente que la gente conozca a Cristo, compartirle a la gente de Cristo. Siempre, ya no tengo otra cosa más en mente, que todo lo que Dios me dé contribuya para la obra y el reino de los cielos, no para nada más. Pastor, entonces no sale, no, yo no puedo sacar a Cristo de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción de Jesús Ariel Romero que no recuerdo el título, pero a él le preguntaron que cuando él terminaba de predicar, de cantar, ¿qué hacía? Y se iba con su familia, nos vamos a compartir con Cristo. Y le dijeron, pero ¿cómo así con Cristo? Y él contestó, es que Cristo rige mi vida, rige tu vida Cristo. O lo apartas cuando vas a salir de puertas para afuera, cuando vas a hacer alguna otra cosa. Dios es el único que nos da propósito en la vida para vivir. Porque cuando no cumplimos anhelos, metas, ciertas cosas, como que el propósito se cae. No, usted y yo como hijos de Dios tenemos un propósito realmente. ¿Cuál es? ¿Cuál? Servirle a Dios. Donde quiera que lo ponga, donde quiera que lo lleve. Nos estamos examinando a diario en la voluntad de Dios. Yo no me puedo examinar en ninguna otra voluntad. Porque si me examino mi voluntad, en la voluntad del mundo, de pronto me está yendo muy bien. Y la gente me aplaude, me dice, te va bien y todo. Y empiezo a mirar al ser humano y no a Cristo. ¿Con quién me debo medir yo? ¿Cuál es el barómetro? O el termómetro con que yo me mido la temperatura espiritual. ¿Cómo se llama? Jesucristo. A ver si estoy caliente o frío. ¿Te acuerdas cuando jugamos escondite de correa? ¿Jugó o no jugó? Escondite, esconder la correa, el que la encontraba, darle cuenta a todo el mundo. Está caliente, sí, no, la escondió, está caliente, está... Así debemos hacer con Cristo. ¿Cómo estoy? En la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo ni la mía. La necedad en este contexto es vivir sin considerar la voluntad de Dios, ignorando los valores espirituales. La sabiduría no es intelectual, sino práctica. No es por lo mucho que yo sepa el raciocinio que tenga o el estudio que haya hecho o esté haciendo, no es que sea pecado, sino debo llevar todo eso ¿a qué? A la práctica, totalmente. La que Dios me muestra diariamente. Entender qué es lo que Dios quiere aplicarlo para tomar decisiones correctas. Judas, ¿sabe quién es Judas? Judas Iscariote. Judas Iscariote traicionó a Jesús al entregarlo a los sumos sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata. Mateo 26, 14, 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces entregamos a Jesús por cualquier cosa?
con nuestras acciones, con lo que decimos, con nuestro comportamiento, etc. No es solamente físico, sino también espiritual, de lo que sale dentro de nuestro ser. Identificó a Jesús en el huerto de Getsemaní mediante un beso, la señal acordada para que la multitud armada lo arrestara. Es nuestro beso de amor o traición a nuestro Maestro. ¿Por cuándo le damos un beso a Jesús? Todos los días usted tiene comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se acerca a Él, se siente que lo mima, lo consiente, siente todo eso, el cuidado que Él tiene de nosotros. El beso de Judas fue un beso de ¿qué? De traición. ¿Cómo está nuestro beso hacia Jesús? ¿Es de amor realmente o de traición? Judas actuó por avaricia o por desilusión, buscando forzar a Jesús a actuar como líder y como libertador político. Tras ver a Jesús condenado, Judas tuvo remordimiento, devolvió las monedas y finalmente se suicidó. Aquí vemos una diferencia cuando no caminamos en la sabiduría de Dios. Cuando usted realmente arrepentimiento, usted no se suicida ni se mata, porque sabe que Cristo lo perdonó. ¿Lo ha perdonado Cristo a usted? Sí. Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho, tiró las monedas y ¿qué fue eso? El remordimiento del diablo no lo perdona, pero si usted se arrepiente verdaderamente, Cristo lo salva. ¿Qué hizo? Fue y se suicidó por no caminar en sabiduría. ¿Judas andaba con quién? ¿Andaba sabiamente? ¿Caminamos usted? ¿Judas andaba sabiamente? ¿Caminamos usted y yo con Cristo? ¿Estamos caminando sabiamente con Él? ¿O estamos optando como Judas? Era discípulo, andaba con Él totalmente, pero no tenía sabiduría de Dios. Si no cuidamos nuestra manera de vivir, terminaremos muy mal. El andar en la Biblia se refiere a la forma de vida o comportamiento diario. Pablo pide atención minuciosa al testimonio personal y al caminar cristiano. A menos que decidamos guardarnos, solo haremos lo que nos surja de forma natural, sin pensar en nuestras acciones. El hombre natural, que lo que le viene a la mente es lo que hace. Viene, baja y tal, no tiene el filtro, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Quieto ahí, pienso y tengo que hacer un alto en el camino, para saber cómo actuar, qué decir, qué decisión tomar en lo que voy a hacer. Mateo 27:5. ¿Cómo terminó Judas? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no cuidó su manera de vivir andando con Jesús. Y tú y yo, esa es la pregunta. Estamos caminando con Cristo. Amén. Estamos cuidando la manera, andando con Cristo. Mucho cuidado porque caminamos con Él. Cristo está vivo. Segundamente te quiero hablar, aprovechen bien el tiempo. Esto es tan sencillo que parece como una bobada, si fuera. Pero estos 3 puntos son caminar en sabiduría con Dios. Si usted estos 3 puntos los pone en práctica, todo lo demás vendrá por añadidura. Versículo 16, por favor, de nuestro texto. ¿Está conmigo? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Es un llamado a los cristianos a vivir sabiamente y con propósito, redimiendo cada oportunidad debido a la maldad e inestabilidad del mundo. Significa priorizar la voluntad de Dios sobre las distracciones o la inmoralidad, usando el tiempo para fines eternos, en lugares de pasivo, para fines eternos en lugar de pasivos o destructivos. Dios no nos llama a que seamos hombres y mujeres pasivos, sino activos realmente, utilizando bien el tiempo. Malgastamos mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué? No lo podemos negar. Haciendo cosas, pastor, hay que estar 365, 24/7 con Cristo todo. Sí, pero no solamente eso, porque usted en medio del café puede compartir algo, puede hablar de un versículo, de lo de la predica, puede hacer algo. El hecho es no sacar a Cristo realmente del paseo, de la reunión donde estamos. Que Él vea que es exaltado, que es soberano, que siempre está aquí. Y cuando entre más usted ahonde con Él y se meta con Él y tenga más relación con Él, siempre va a ser prioridad en su cabeza, para que alguien pueda conocer de Él, para alimentarse cada día más. Yo le hago una pregunta, ¿ve a Cristo usted en todas las cosas de su vida? Yo cuando voy a tomar un café con mi esposa, de comer un pastel, yo le doy gracias a Dios, siempre oro por eso y veo que Dios está proveyendo para eso. Puede ser la bobada más grande del mundo,
Pero hay gente que no tiene un tenedor ni siquiera para meterle un pedazo de carne. Todas esas situaciones son ciertas, pero muchas veces, y cuando nos va muy bien y todo, pues más aún, como que no lo necesitamos. Hombres que aprovecharon bien el tiempo. Jesús, Juan 9:4, por favor. Veamos algunos hombres que aprovecharon bien el tiempo, que nos puede servir de ánimo realmente, que nos inspira a saber qué decisiones tomamos. Poco a poco en la intimidad con Dios va uno soltando cosas. Les cuento que he soltado mucho de lo que le decía, ¿qué me cogía el tiempo a mí? ¿Qué quería ver yo? Y después los comentarios, ¿no? Y todo eso, ya sé que tengo que dormir, yo no le puedo mentir, es cierto. Ya ni eso veo, rara vez me veo el partido y cierro y apago esa a dormir porque voy a madrugar temprano, ir tomando decisiones fáciles, no le puedo mentir. Pero en la intimidad con Dios, de pronto a usted no es el fútbol, no sé qué, piense y póngalo delante de Dios para que le ayude. Cuando me acuesto es acostarme, pongo la alarma de las cosas del otro día, lo que es, cierro y apago. Eso como que es, si quieren vieron la obra de anoche, suelto o no suelto, como que sí, como que no confío y sí confío. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús redimió el tiempo en solo 33 años, cumpliendo la obra del Padre antes de la noche. Él vino a hacer la obra del Padre, en 33 años hizo su obra. Y antes de la noche quiere decir antes de que esto se acabe totalmente, de que llegue el día malo. No sabemos cuándo viene el día malo para nosotros. Malo no, nos vamos con Cristo. Pero cuando Dios nos llame a su presencia, malo es para cuando venga y acabe de raer todo lo de la tierra y termine con todo. Pablo actuó como sabio al aprovechar oportunidades para predicar a pesar de la adversidad. ¿Utilizaron bien el tiempo estos hombres? No perdieron tiempo. Efesios 5:16, ya lo leímos, nos dice eso. José gestionó sabiamente los años de abundancia para salvar vidas en la escasez. Hombres sabios que caminaban con Dios. ¿Cuándo se apartó Jesucristo, Dios, de la vida de José? ¿Cuándo Él lo apartó? Usted sabe la vida de José. Esclavo, cisterna, lo dio el papá, la mamá, los hermanos, le regaló la túnica de colores, tuvo el sueño, se fue, lo metieron en una carreta, una jaula, lo llevaron, lo vendieron como esclavo, llegó allá, lo injuriaron que era violador, que iba a violar a la esposa de Potifar, le dieron garrote, cayó a la cárcel, el jefe de la cárcel le dio látigo, todo lo que quiera. En algún momento la Biblia dice que José denigró de Dios, hizo alguna cosa. Un hombre sabio que siempre tenía a Cristo ahí, se esperó el tiempo y tuvo la paciencia necesaria. Copero y panadero del rey entraron a la cárcel, luego cayó José, cogió al panadero y le dijo, les reveló el sueño, al panadero le dijo, te van a cortar la cabeza, dicho hecho, a ti te van a restituir en tu puesto, le dijo al copero, subió, y cuando iba saliendo le dijo, acuérdate de mí para que le hables a Faraón. Duró 3 años y no se acordó, y un día el Faraón tuvo un sueño, y le dijo, ay, yo me acuerdo, después de 3, qué buen amigo, ¿no? Después de 3 años, allá en la cárcel un nos interpretó el sueño a mí, y al panadero, háganlo traer. Todo eso le pasó a este hombre. Génesis 41, 34, 36. Leamos un momentico lo que nos dice aquí para que nos demos cuenta. Génesis 41, 34 al 36. La sabiduría de José por la relación íntima con el Señor. Piensen las cosas que está haciendo. Pastor, pero es que eso eran cosas grandísimas. Si usted piensa eso, se cree muy poquito delante de Dios. Cualquier cosa que tenga, así se ama de casa, eso no tiene nada que ver. Porque es que pensamos que es que solo el evangelio es para la gente que, como el empresario o el presidente del país o de la empresa. Eso es lo que menos le interesa a Dios y a Cristo Jesús. 34. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá. ¿Tenía sabiduría o no tenía sabiduría? ¿Dónde dice en la Biblia que José estudió? En ninguna parte. Criado en los principios de Dios por el papá, no más. Y en la búsqueda de Dios le dio sabiduría realmente para manejar. Un hombre, podemos decir cualquiera, al lado de Faraón y dándole cátedra al Faraón.
mostrándole un sueño. Eso se llama revelación, cuando Dios te revela realmente, para que puedas llevar. Muchas veces nos da como temor acercarnos. Es que lo veo como muy bien, pero es que tiene más que yo, no me le puedo acercar. El jefe de la empresa, compártale de Cristo a todo el mundo y muéstrele quién es usted realmente y lo que tiene dentro de su corazón, para que vea que hay sabiduría realmente, y si lo puede salvar, hágale la oración de fe. Nehemías reconstruyó los muros con gran celeridad y enfoque a pesar de la oposición. Nehemías 6:3. ¿Está conmigo? Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué era lo primero para Nehemías? La obra de Dios. Lo llamaron para que fuera ¿a qué? Pero estaba en algo más importante. ¿Consideramos nosotros la obra de Dios más importante? Para hacernos sabios cada día más. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Vivir con propósito. Priorizar la voluntad de Dios sobre los placeres inútiles. Oración y estudio, invertir tiempo en la palabra y la comunión con Dios. Servicio, utilizar dones y habilidades para el reino de Dios. Diligencia, actuar con prontitud sabiendo que los días son malos. Ya, no hay que esperar a nada. ¿El tiempo de Dios cuándo es? Hoy, ya. No hay otro día. Dios es un eterno presente. Si es que yo sí voy a en tiempo futuro, lo pone. ¿Acaso sabes si vas a ir? ¿Acaso sabes si vas a estar? No es que quiero ser mal agüero ni pesimista que nos vamos a morir, pero es que hay que tenerlo claro y traerlo a colación a la mesa, porque no sabemos cuándo. No, yo voy a posponer para él. Yo este domingo no voy el otro. Y se perdió el banquete que Dios tiene para usted. Aquí lo dice, el tiempo es ya. Estos hombres no esperaron, actuaron lo que Dios les mostró. Aprovechando, redimiendo el tiempo. La frase original implica rescatar o comprar el tiempo para el mejor uso posible, tratándolo como un recurso limitado y valioso dado por Dios en lugar de desperdiciarlo. ¿El tiempo es limitado o ilimitado? ¿Cómo? ¿Por qué es limitado? Porque el tiempo de ahora, un segundo, ya no es el mismo. Y el tiempo se nos va y nos volvemos viejos y no tenemos la misma fuerza, los mismos bríos para servirle a Dios, para hacer la obra del Señor, para compartir con los nuestros. Si tiene a alguien por ahí al lado que dice que quiere decirle lo hago, como que yo espero que me ponga el mejor vestido o el otro, porque yo sé cuándo le voy a decir. Y resulta que la persona se muere, usted se muere, o se va y no lo vuelve a ver. ¿Qué le queda a uno en el corazón? Un remordimiento que lo va a llevar de pronto a actuar, quién sabe, como de pronto como Judas. Es ahora lo que tenemos que hacer. Actuemos lo que Dios nos ponga en el corazón, pero que sea de Dios, no por impulsos. Los días son malos. Pablo se refiere a la influencia pecaminosa, la oposición espiritual y la iniquidad del mundo actual, lo que hace necesario vivir con vigilancia y sabiduría, vigilantes, prestos, siempre realmente a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El contexto del versículo 15 al 17 se enmarca en la instrucción de andar como sabios y no como necios, entendiendo cuál es la voluntad del Señor y evitando la disolución, siendo en cambio llenos del Espíritu Santo. Tomar decisiones conscientes y santas en el día a día, aprovechando oportunidades para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Evangelizar y crecer espiritualmente, sabiendo que el tiempo es ilimitado. Hay un tiempo para todo, claro que sí, pero el tiempo se nos va y se nos va. Y muchas veces hemos dicho, si yo hubiera, ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado? Antes de Cristo no lo cuente, porque somos borrón y cuenta nuevas criaturas. De Cristo para acá es una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero todavía hay mucho tiempo que malgastamos en muchas cosas. Dios nos ha confiado tiempo y oportunidades para participar en sus planes. Sin embargo, a menudo estamos tentados a malgastar nuestras energías en otras búsquedas sin pensar en lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. El día del discipulado, hablando del tiempo regional de hombres, el hermano profesor lo corrió y yo quedé recogerlo como faltando 10 para las 6. Después le dije, bueno, a las 6 está bien para llegar allá, y fue el día del robo.
Pues yo no pude llamar al hermano Néstor y cuadré todo ahí. Y él llegó faltando 20 para las 6. Me ganó. Ahí a la panadería donde lo íbamos a recoger. Y esperó hasta el hermano Néstor salía de trabajar como a las 6. A las 6. Trató de hacer lo que más pudo. 20 para las 6 y esperó hasta las 6:30. Le pregunté al hermano Néstor, ¿a qué horas? Pues no, pasé después de las 6:30. Se cansó de esperar. Y se fue. Que no nos cansemos de esperar el tiempo de Dios y el tiempo de Cristo. Porque muchas veces queremos acelerar las cosas. ¿Por qué? Porque me pica, porque quiero, porque como que yo no sé, y no se me llevo tiempo. ¿Cuánto llevamos esperando cosas que todavía no tenemos? Pueden ser físicas, materiales y sobre todo espirituales. Siga ahí, siga ahí. Si no se la da y se muere en el cielo, le dirá por qué. Pero saber tener paciencia realmente. Pero no podemos ser acelerados. Tenemos que cogerla suave. Otras búsquedas sin pensar en lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. ¿Cómo está tu tiempo? ¿Aprovechado o malgastado? Y cierro con mi tercer punto. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Qué difícil es eso, dicen algunos. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? En la Biblia está, es sencillísimo. Que usted y yo le obedezcamos y le sirvamos, no más. Eso es todo, no hay otra. Versículo 17. Leo la Nueva Versión Internacional de nuestro texto, de Efesios 5. ¿Está conmigo? Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Exhorta a los creyentes a abandonar la necedad, vivir sin propósito espiritual, para buscar activamente entender y obedecer los planes de Dios en el día a día. Esto no es que yo ya sé, que ya escuché, que yo ya fui. Yo necesito alimento espiritual en el día a día, entre más, mucho mejor. Es un diario vivir, un alimento que necesito para poder ser sabio en el caminar con Cristo, para tomar la mejor decisión, para que venga la revelación a mi vida. En el estudio hablaba Daniel sobre algo y Dios me mostraba eso. Los escribas y fariseos, los doctos en la ley, no sabían nada porque Cristo les miraba el corazón y estaban espectacular. Y cualquiera que les dijeran rabí, rabí, y en las plazas y orar, y tenían el corazón como podrido. Y eso era lo que miraba Cristo. Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eso era lo que les decía a los discípulos. Y eso es lo que tenemos, que es un día a día, diariamente, recibir iluminación de Dios a través de Cristo Jesús. Permitir que el Espíritu Santo actúe diariamente en la comunión que tengo con Él. Yo no le digo que yo sé que vivimos ocupados y cansados, es cierto, pero sáquele un tiempo. Un cristiano menos de una hora no le dedica a Dios diario. La puede hacer entera, puede hacer media en la mañana y media en la noche. Hágalo para que se dé cuenta que lo que le estoy diciendo no es mentira. No porque lo diga yo, que soy el pastor, lo dice la Biblia y la palabra de Dios. Y acabamos de ver hombres que realmente aprovecharon bien el tiempo. Y son hombres que tenían cantidad de cosas que hacer, no era que vivieran desocupados tampoco. Para buscar activamente entender y obedecer los planes de Dios en el día a día, se enmarca en la sabiduría, la gestión del tiempo y la madurez. Pablo venía advirtiendo sobre el comportamiento inmoral, la pérdida de tiempo y la necesidad de andar en luz, no en tiniebla. ¿Quién nos da la luz? La palabra de Dios, Cristo, a través de la Biblia nos da la luz. Si yo no tengo luz, para mí no podré alumbrar a otro. Andaré en tinieblas. El contraste, no seáis insensatos, sino entendidos. Insensatos, necios, se refiere a aquellos que viven descuidadamente, sin tomar en cuenta a Dios o que actúan en contra. Insensatos, necios, se refiere a aquellos que viven descuidadamente sin tomar en cuenta a Dios o que actúan en contraste, en contra de lo que saben que es correcto. Ese es el insensato, el que no busca a Dios. Entendidos implica sabiduría, reflexión, inteligencia espiritual para discernir la voluntad de Dios. La voluntad del Señor no es un misterio oculto, sino que se manifiesta en la obediencia a la palabra, la santidad, el buen uso del tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo, eso está en el versículo 16. Y vivir bajo el control del Espíritu Santo en lugar de los deseos carnales. Si no alimentamos el Espíritu, que dice la Biblia, ¿quién va a primar, quién va a reinar sobre nosotros? La carne va a reinar. Esta voluntad es cognoscible
y se manifiesta en vivir de manera que agrada a Dios, reflejando sabiduría en un mundo que a menudo vive en oscuridad. En su sentido más amplio, la voluntad de Dios es que nos convirtamos en la persona que Él pensó al crearnos y que cumplamos la obra que planeó para nosotros. ¿Qué pensó Dios al crearlo a usted y a mí y crear al ser humano? ¿Cómo nos creó? Eso quiere que seamos un reflejo de Cristo Jesús afuera. Una semejanza con Dios. No física, porque a Dios no lo ha visto nadie. A Cristo lo pintaron de la manera que lo pintan, como salió Mauricio ayer aquí, así lo pintaron. A Cristo lo pintaron con barba. ¿Quién vio a Cristo y vive? No, pastores, que no existía ni en ese tiempo con qué pintaban. Sí, con piedra, no había ni estilógrafo ni tinta todavía. En la época del Antiguo Testamento, y la gente lo refleja, pero a imagen y semejanza quiere decir de lo que hay por dentro, así, y eso es lo que quiere formar. ¿Cómo así, pastor? Si nos hizo a imagen y semejanza, ¿cómo así? Pero acuérdese que pasó algo, ¿recuerda? El ser humano que hizo, pecó, y nosotros todavía tenemos pecado. Y Él quiere que seamos realmente para lo cual Él nos creó. Por eso estamos aquí en la casa de Dios, en la iglesia, siendo tratados por el Señor. Efesios 2:10. Para aquellos que no creen, memorice este versículo, sepa, lo entienda y grábeselo para que lo comparta con la gente cuando le comparta. De Cristo, porque mucha gente no lo cree, no sabe de dónde viene. ¿Angustia qué? Existencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Efesios 2:10. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Porque somos hechura. ¿Quién nos hizo? Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay malas ninguna, para tener sabiduría y caminar en la sabiduría de Dios. Buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Hacer la obra de Dios, no hay otra. En medio del paseo, de todo lo que haga en medio, la obra de Dios es la buena. Si usted hace todo lo que puede hacer y no hace la obra de Dios, y no gana un alma para Cristo, y no está presto a compartirle alguno, a servir en algo, y no se ha levantado el Espíritu Santo, no lo ha pellizcado a que se ponga pilas en algo para la obra de Dios, hizo la buena obra, vivió y trascendió aquí, subsistió en la tierra. Puede que se salve, no le digo que no, pero Dios también contará lo que hemos hecho en la tierra. ¿Dónde vamos? En el versículo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de ellas las tenía preparadas en lo profundo de nuestro corazón. Él nos hizo siervos, ¿cuántos dicen amén? Antes de eso las preparó, ahí lo dice. Pero nosotros pecamos y nos apartamos de esas buenas. ¿Cuántos se apartan realmente de la buena obra de Dios? Por X o Y motivo, ese yo. Las cuales Dios preparó para que ¿qué? No nos llama a ninguna otra cosa más, sino que andemos en esas obras, anduviésemos en ellas. Con esto en mente debemos evaluar nuestras decisiones a través de un filtro espiritual, preguntándonos si contribuyen a los propósitos de nuestro Padre. Ese es el filtro. Recibo las impresiones de Dios y hay un filtro que es el corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Contribuye a los propósitos del Padre? ¿Estoy permitiendo que Él haga lo que quiere que yo sea? Que forme el carácter de Cristo en mi vida. Que me dé tesón, fuerza, visión, sabiduría para seguir adelante. En su obra primero y en todo lo que quiero hacer. Porque no me aparto de lo que ustedes, sus anhelos, sus metas. Claro, yo oro y le digo al Señor, pongo mis anhelos, mis metas y mis proyectos delante tuyo. Que se hagan conforme a tu voluntad. No más. Porque yo no quiero hacer lo mío, yo quisiera, pues amo esto, lo que hago, y lo hago con amor y me levanto feliz y todo. Pero hay días que quiero seguir durmiendo, en la mañana temprano, no le puedo decir, es mentira, y cansado, quién sabe, pero es la obra de Dios. El Señor desea que vivamos con sabiduría para disfrutar los maravillosos beneficios que promete en su palabra. Comprometámonos a hacer que cada día cuente para Jesucristo, en lugar de vivir solo para nosotros mismos. Vámonos con esto en el corazón. ¿Para quién estamos viviendo? Yo para mi familia, para mí, yo amo mi familia.
El primero que tenemos que amar a ¿cuál es el primer mandamiento? Viva para Cristo, y ahí vivirá para su familia y también para usted. Todavía hay cristianos que viven para ellos mismos y no están caminando con sabiduría en el andar en Cristo. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza. No se distraiga absolutamente por nada. Que medite y reflexione en esta palabra que nos ha regalado el Señor en esta mañana, para que podamos discernir realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque necesitamos realmente mucho de Cristo Jesús. De estos 3 puntos tan fáciles realmente, aprovechar el tiempo es de lo más importante. El tiempo no tiene precio porque el tiempo se va. Y lo que Cristo quiso entregarnos, si no lo tomamos, las bendiciones tienen fecha de vencimiento y otros lo tomarán. Llegará el momento en que las que rey ya han pasado realmente y siguen adelante. Tomemos una decisión firme, radical hoy aquí. Abro estos altares para que todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo